Datos del problema, la resistencia 1. Disipa 27 miliwatts, las fuentes suministran 81 miliwatts, calcular 1. La resistencia 1, 2. La potencia disipada en la resistencia de 2 kiloohmios, 3. El voltaje de las resistencias de 2 kiloohmios y 4 kiloohmios y por último 4. El potencial entre V y DI. El circuito original fue dado sin un punto referente. Nosotros definiremos en el lado negativo de la fuente de 15 voltios, la Tierra. Hay dos fuentes y están en contraposición, por lo que los voltajes se restan, quedando 27 voltios de voltaje resultante, con la polaridad de la mayor fuente, o sea la de 42 voltios, y el sentido de la corriente deberá ser como se muestra en la figura, tomando los 27 voltios y la potencia generada de 81 miliwatts. Determinamos el valor de la corriente de 3 miliamperios. La potencia disipada en la resistencia 1 es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia 1. La potencia disipada es de 27 miliwatts y la corriente es de 3 miliamperios. Al despejar la resistencia 1, se calcula dividiendo la potencia por la corriente al cuadrado, quedando como se muestra una resistencia de 3 kiloohmios. Hemos determinado el valor de la resistencia 1. Para resolver la pregunta 2, en la resistencia de 2000 ohmios, debemos multiplicar la corriente que pasa por dicha resistencia y elevarla al cuadrado. Luego se multiplica por la resistencia como se muestra en el procedimiento, lo cual al final nos da un resultado de 18 miliwatts. Para la pregunta 3, use el concepto de división de tensión como se muestra lo que se encierra de rojo. Se toma la resistencia de 2 kiloohmios, dividiendo en la suma de las tres resistencias, quedando 9000 ohmios en el denominador. Todo esto se multiplica por 27 voltios del voltaje resultante, quedando el voltaje en 6 voltios. Ahora, se suman los voltajes de dichas resistencias, quedando el resultado en 18 voltios. Para la última pregunta, el cálculo del voltaje en V. Iniciamos desde el terminal negativo de la fuente de 15 voltios buscando el punto B. Aquí tenemos una subida, luego en la resistencia de 2 kiloohmios hay también una subida, debido al sentido que tiene la corriente. La fuente produce la subida de 15 voltios. La resistencia de 2 kiloohmios produce una subida de 6 voltios, dando al final un voltaje de 21 voltios en el punto B. Para esta otra etapa, calcularemos la caída en la resistencia de 4 kiloohmios, ya que el punto B de donde se parte es el mismo potencial de la parte negativa de la fuente de 15 voltios. Calculando según los datos, nos da 12 voltios en la caída. Al tomar los potenciales y aplicar la diferencia entre dichos puntos, nos da una diferencia de potencial entre VD y D con un valor de 33 voltios.